para no quedarnos con dudas, para no decir lo que no tenemos que decir, trajimos al experto, el doctor Ebert Mérida. Doctor, muchísimo gusto. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Encantada de recibirlo y de que nos hable qué es este problema de la cadera. Muy frecuente lo he escuchado. Cuénteme, por favor, ¿en qué consiste esto y qué tan frecuente es en la población mexicana? Así es. Primeramente, un saludo, Patricia. Qué placer saludar a toda la audiencia. Gracias. Este es un tema muy interesante porque la vida es como un vuelo del avión. A ver. Aprendemos a despegar, los papás nos enseñan a caminar. Tenemos el vuelo con el piloto automático, la vida normal, pero nadie nos enseña a aterrizar. Y el aprender a envejecer es un aterrizar. Exacto. Tenemos que aprender a aterrizar y bien. Qué bonita cosa. Sin contratiempos, evitar turbulencias, etcétera. El mejor aterrizaje. El menor golpe posible. Exacto. Ajá. Hay muchas formas de tener un buen aterrizaje. Desde las formas de alimentación, buena vida, convivencia familiar, el querer al prójimo, el no pelearse con todo el mundo. Siempre va a haber discrepancias, no todos pensamos igual. Exacto. Pero yo creo que hablando se pueden solucionar muchos problemas. La vida es igual. Una de las partes fundamentales que usted o todos nosotros descuidamos en este mundo es cómo vamos a llegar a nuestro fin, cómo vamos a tener este aterrizaje. ¿Cómo queremos llegar, no? ¿Qué vamos a hacer para aterrizar lo mejor posible? Estaba viendo la introducción, el baile, es algo, en grupo es algo que los latinos tenemos, el apapacho, el estar juntos, el abrazarnos. Un día llegará esto. Regresará. Ya entrando más al tema, una parte importante es que nosotros a veces no cuidamos nuestro armazón, el esqueleto humano. Y dentro del esqueleto humano una parte que descuidamos, porque todo el mundo hablamos de osteoporosis, fragilidad de los huesos, etcétera. Y la articulación en sí, no revisamos, no vemos qué es la articulación. Claro. La articulación es un poco diferente a las características del hueso. El hueso se rompe, la articulación no se rompe. La articulación se desgasta. Se desgasta. Por el uso, por la edad, el tipo de actividad que tenemos, la articulación se va desgastando y es por eso que a la larga empezamos a tener problemas. ¿Y cuándo se me va complicando más? ¿Cuándo se acelera el gasto de esa articulación? Por razones normales de vida tenemos cierto tiempo, más o menos. Las damas empiezan un poco antes que nosotros los varones, pero entre los 25, 30, 35 empieza a descender ya la actividad de las articulaciones. Lo vamos a ver en los deportistas. 25, 30, 35 años. Sí, ya empieza a haber problemas de desgaste natural. Esto es como cuando compramos un coche. Después de unos 40,000, 50,000 kilómetros hay que pensar ya en que las llantas se van a gastar. Sí, claro. Nuestras articulaciones se van a gastar. Los deportistas tienen mucho de este problema. Esta es una articulación de cadera. El azul representa el cartílago. Ajá, el azul es el Para que tengan una idea, si vamos al supermercado y compramos un pollito, le abrimos la articulación, se ve el cartílago. El que es como durito, que te lo puedes comer. En la caderita le abrimos la articulación, ese es el cartílago. Del pollito son milímetros, del ser humano puede medir hasta medio centímetro. Sí. Ese es el cartílago, el colchoncito de la articulación. Ese con el tiempo, por el uso normal, la edad, esto se va gastando. Hay momentos en que cada vez va desapareciendo más, como se ve acá, se va gastando. Y a veces este desgaste no viene de gratis, empieza a molestar, empieza a haber dolores, uno va con el médico y el médico empieza a dar medicamentos y no existe nada, todavía no se ha inventado nada. ¿Todavía no? No, que regenere cartílago. Y aquí va un anuncio. Mucho cuidado con personas que les ofrezcan que haya un producto que va a regenerar el cartílago. No existe ningún producto que regenere el cartílago. Hay productos que ayudan a que el cartílago aguante más, dure más, pero regenerarse todavía no. No. Entonces, hasta hoy. No, hasta ahora todavía no. La ciencia un día nos lo va a inventar. Ojalá. Y seguramente le van a dar un premio Nobel. Sí, ojalá. Pero todavía no hay. Ahora, ¿qué situaciones hacen que este cartílago que se va desgastando aumente o disminuye su evolución natural? Sí. Por actividad normal se va a desgastar, igual que una llanta de un coche. Haciendo la analogía, si a ese coche le pongo sobrecarga, mucho peso, no le he checado las llantas, siempre lo llevo por empedrados, le doy frenones, o sea, no cuido, se va a desgastar. Esto es igual.
exageración de sobrecarga, demasiada actividad, actividades muy bruscas, cargas muy fuertes, raspones muy grandes, etcétera, y un poco de herencia genética van a hacer que este cartílago dure menos. Al revés, si cuidamos bien, lo nutrimos bien, hacemos actividad acorde a lo que es la edad de cada uno de nosotros, este cartílago va a tener un buen envejecer. Hace mucho tiempo, cuando esto se gastaba, llegaba un momento en que prácticamente no existía cartílago. Y así se queda. Y valga la expresión, chocaba hueso pelón contra hueso pelón. Exacto. Es mejor con esta expresión. ¿Y qué es lo que produce ese hueso? Dolor. Dolor. Porque el colchoncito evitaba el raspado. Entonces, el cartílago me amortigua, digamos. Muchísimo. Ajá. Otra analogía para que el auditorio nos entienda muy bien. Sí. Si yo tengo mis zapatos, si yo uso siempre mis zapatos, la suela con el tiempo se va a ir gastando. Hay momentos en que la suela se hace tan delgadito que ya las piedritas del piso me empiezan a molestar. No se ha perforado aún la suela, pero ya me molesta, ya me está avisando. Una cadera cuando está en su inicio de desgaste, no nada más cadera, puede ser el hombro, rodilla, etcétera, va avisando. Es cuando a veces uno va al médico y el médico puede darle medicamentos que protegen el cartílago para evitar que se desgaste o algún antiinflamatorio. O simplemente la persona se toma en su casa una pildorita o la comadre le dice que la medicina tal, que el jugo de no sé qué, que la uña de gato, no lo sé. Pero sigue avanzando. Y sigue avanzando. Ese desgaste sigue avanzando. Voy a hacer la misma analogía del zapato. Ese zapato, si usted lo está boleando todos los días, lo cuida perfectamente bien su zapato, pero lo sigue usando como lo estaba usando, se va a gastar, haga lo que haga, mientras lo siga usando. Aunque esté muy brilloso por encima. Esto es lo mismo. Aunque le estén dando ese tipo de medicamentos, etcétera, lo sigue usando, se va a gastar. Entonces son procesos naturales. Hace muchos años, cuando se gastaba por completo, no había opciones de manejo. Había que darle bendición, medicamentos y que se cuide el paciente. Usar moletita, andaderas, bastoncito y recluido en silla de ruedas. Pero afortunadamente la ciencia ha avanzado muchísimo. Entonces, ¿qué nos ha ofrecido? Nos ha ofrecido quitar todo esto que no sirve y reemplazarlo por una articulación artificial. Que ahí es donde entra el doctor Mérida. Con su aportación y con su experiencia, con las dos cosas. La creación de ese modelo diferente y la experiencia que tiene en las operaciones. Van las dos. Van las dos de la mano. Afortunadamente la medicina es una de las ramas que ha crecido muchísimo con tecnología y dentro de la medicina, hablando de ortopedia, la sección de implantología, lo que son prótesis, el desarrollo científico es impresionante. Hay muchas partes que se han inventado para prótesis y se utilizan para coches, avión, los pares de fricción, etcétera. La tecnología en implantología es alta en cirugía de cadera. Hoy podemos tener una calidad de vida una vez que se lleva a cabo esa operación. Por supuesto. ¿Mi calidad de vida puede mejorar? Sí, por supuesto, y mucho. Es impresionante la calidad de vida que se mejora después de una cirugía. ¿Por qué hace algunos años la gente decía que le molestaba la prótesis o que la prótesis no había sido la correcta? ¿Qué pasaba? Hay muchos factores, pero dos son principales. Primero, no se tenía la experiencia para poder hacer un buen reemplazo protésico por parte del cirujano. Segundo, no había materiales que garantizaran lo que el cuerpo lo puede hacer. Lo que alguien arriba nos ha fabricado de maravilla, el ser humano todavía no lo puede hacer igual. Nos aproximamos, pero no lo hacemos igual. Entonces, cuando queremos reemplazar una cadera bien hecha por alguien que sí sabe hacer por algo artificial, evidentemente el resultado no es el mismo, pero nos aproximamos muchísimo. Si esta cadera que tenía buena articulación en principio funcionaba perfectamente bien, cuando se desgastó, ya no hay colchón, ya empieza a haber dolor, ya no mueve, hay que usar bastón, etc. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Quitamos esto, porque está mal, me voy a ir al modelo. Eso, Quitamos. Lo quita. Reemplazo este por un modelo artificial, que es una prótesis. Esta cabeza también se puede cambiar, hay de diferentes tipos de cabeza que se puede poner. Pero recordemos que la contraparte también está mal. Quitamos esto
y también lo puedo poner una prótesis artificial y embonar esto. Eso hace el papel, sí, eso hace el papel del cartílago. De la nueva articulación ¿Ya completa. no me va a doler? No. Este es metal, o lo que sea con estos no tienen ninguna sensibilidad. Le puedo picar, hacer lo que sea, nunca va a doler. Obviamente el dolor se va a quitar. De entrada. De entrada. La funcionalidad me permite hacer mucha funcionalidad. Ajá. Pero nunca al 100% como una cadera natural. Vamos, si tenemos un diente malo, con mucha caries, el dentista nos dice, señor, no puedo salvarle el diente, le tengo que quitar. Nos lo quitan y nos ponen otro diente artificial. Un implante. Ajá. Sonreímos bien, comemos bien, se ve bien, pero quizá no podemos masticar cosas duras, quizá chicles, ¿no? Sí, porque sí, se puede mover, todo lo demás podemos hacer. Esto es igual. Es igual. Puedo hacer muchas cosas, puedo bailar la musiquita que tiene al principio, perfectamente se puede bailar. Podemos correr, podemos hacer actividades de impacto bajo, puedo jugar tenis inclusive, quizá ya no en singles, jugaré ya con pareja. Ok. Yo no permito básquet, voleibol ya es un poco fuerte, fútbol tampoco, pero puede trotar, puede participar en maratones. Tampoco no recomiendo montar en caballo, porque el estar golpeteando el caballo sí puede de alguna manera aflojar la prótesis, pero la actividad que se vuelve a recuperar es impresionante. Doctor, nos quedan poquititos minutos antes de irnos, pero yo quisiera que al público le quedara muy claro cuáles son las medidas preventivas, lo que debo cuidar para, de esa manera, conservar lo mejor posible mi cadera. Perfecto. Sin lugar a dudas, lo primero que uno debe cuidar es el peso. El peso, importantísimo. Es fundamental. Recordemos que en México somos de los países que más gente pesada tiene en el mundo. Entonces, muy difícil porque ya tenemos de cultura, quizá de raza. Pero el peso es fundamental. Quizá no sea necesario, baje de peso, pero por lo menos no suba de peso. Que sea con el menor peso posible. Uno. No hacer actividades bruscas, saltar, correr, etcétera, cuando el cuerpo ya nos está diciendo que no se puede. Estoy diciendo arriba de los 30, 40. Se puede hacer actividades. Sí, claro, pero... Trote normal, ejercicio normal, pero como cuando uno está joven, no. El problema es que sigue siendo joven, pero el cuerpo ya no. Exacto. Entonces, hacer coincidir que el que piensa que el cuerpo sigue siendo joven es un poco difícil. Y ese es el problema inclusive con los deportistas. Hay deportistas que ya vemos que tienen cierta edad y no quieren retirarse, pero cuando empieza a haber problemas, dolores, se tienen que retirar a fuerzas. Básicamente es eso y una buena alimentación. ¿La alimentación debe tener algo en especial para que llegue ese beneficio a mis huesos o simplemente el equilibrio? A ver. Sobre todo vitaminas. Todo lo que tenga vitaminas va a ayudar perfectamente bien esto. O sea, frutas y verduras. Frutas, verduras. Inclusive es necesario el aporte, la función muscular, que es a base de proteínas. No le va a afectar a los huesos y la articulación, pero al músculo, que es el que hace que funcione la cadera, la proteína sí es importante. Un ejercicio, como usted decía, de acuerdo a mi edad, ¿puede resultar protector? Por supuesto. Ese músculo que cubre mi cadera me puede... Por supuesto. Ayudar a prevenir. Claro que sí, por supuesto. La función del músculo es fundamental en toda la economía del cuerpo. Si hay un tiempo después, les explico por qué es fundamental. Pues que no sea la primera vez que viene. Doctor Mérida, le agradezco muchísimo. Yo espero que ustedes hayan tomado nota de estas sugerencias, porque lo descuida uno. Sí, puedes pensar, como dices, puedes pensar en la boca, a lo mejor en las manos, tal vez el cuello, pero la cadera ni lo tomas en cuenta. O en las articulaciones en general no tomamos en cuenta. Claro, muy bien. Doctor Mérida, un placer. Qué gusto. Muchísimas gracias.